para finalizar el tema número uno, que vendría siendo la parte de acueductos, ya solamente nos quedaría por estudiar o hacer un diseño sencillo de la red de distribución de agua potable que le suministraría a cada uno de los hogares, por ejemplo, de una comunidad. Recuerden entonces que estábamos trabajando a partir de la toma de captación. Esa toma se generó debido a la fuente a través de una tubería. Entonces, a partir de esa toma de captación se transportaba el agua que se iba a darle a cada una de las comunidades y se iba a almacenar entonces en un reservorio. Luego de ese reservorio, este, en algunos casos, entonces se tendría que tratar el agua antes o después del reservorio mediante una planta de tratamiento, cosa que se ve un poco más en la materia de higiene o en la materia propia de diseño de plantas de tratamiento. Para luego entonces ser surtida el agua mediante lo que se conoce entonces como una red de agua potable dentro de las comunidades. Esta red de agua potable no es más que ese conjunto de tuberías que parten a partir de ese reservorio que va a distribuir entonces el suministro del agua. Siguiendo entonces su desarrollo por las calles de la ciudad, sirven para llevar el agua potable al consumidor, brindando un buen servicio tanto como en cantidad, calidad, que a la parte de la calidad se refiere entonces a que el agua sea potable, y una presión adecuada para que todo un periodo de diseño considerado inicialmente se garantice entonces dicho suministro. Con respecto a la cantidad de agua, bueno, esa va a estar definida de acuerdo al consumo estimado en base a las dotaciones más favorables, lo cual hace pensar en la aplicación de factores para hallar la demanda de incendio y dependiendo de la ciudad y de la zona. Entonces, de acuerdo al urbanismo que nosotros nos presenten, nosotros vamos a hacer el cálculo entonces necesario para esa red de distribución de agua potable, cosa que ya habíamos hecho anteriormente. Lo que pasa es que ahora lo vamos a volver a aplicar para entonces hacer una estimación de cálculos de caudal requerido por cada uno de los famosos nodos dentro de una red de distribución de agua potable. También entonces vamos a estudiar la presión con la que el agua con la que el agua debe circular a través de la red de distribución. Debe ser tal que no produzca golpes de ariete por ser muy altas presiones, por ejemplo, ni debe ser pequeña de manera de que pueda producirse sedimentación en las tuberías. Eso tiene que ver también con respecto a la velocidad. A velocidades pequeñas, entonces puede haber, puede ocurrir, puede producirse sedimentación en esas tuberías. Y lo que haría entonces es que taparía los conductos. Las presiones de la red deben satisfacer ciertas condiciones mínimas o máximas para garantizar presiones de trabajo capaces de llevar agua a las edificaciones. Entonces, según la norma, estas presiones mínimas y máximas pueden ser consideradas entre 20 y 50 metros de columna de agua y otras partes donde se puede estimar hasta de 15 metros de columna de agua y otros en donde como máximo lo colocan como 20 metros de columna de agua. Eso va a depender si estamos trabajando en zonas rurales o en zonas urbanas, ya que en edificación obviamente se puede trabajar con presiones mayores para poder garantizar entonces de que ciertos, cier- ciertas tomas entonces consiguen el suministro. También va a depender de la topografía que tenga la ciudad, si es plana, si es, tiene muchos relieves, entonces todo ese tipo de cosas se consideran para poder trabajar con presiones mínimas y con presiones máximas dentro de un sistema de red de agua potable. Tenemos para redes, tenemos las redes de agua, tenemos lo que se conocen como redes ramificadas o abiertas, en donde tendremos un punto de toma que vendría siendo la fuente de captación y esa red entonces tiene una tubería principal que va a ir ramificando otros tipos de tuberías para poder garantizar entonces el suministro en distintas poblaciones o en distintas comunidades de una ciudad. También estarían lo que se conoce como mallas o las mismas redes, pero cerradas. Entonces tendríamos casos que se pueden trabajar con redes abiertas o redes cerradas conocidas como las mallas. Por ejemplo, si estamos trabajando redes ramificadas, tendrían una desventaja que, por ejemplo, si nosotros
esta tubería que está acá, tendríamos que hacer algún arreglo con respecto a esta tubería, pero el punto de toma de captación está a partir de acá. Entonces, toda esta zona de la comunidad se va a quedar sin suministro de agua debido a las averías que pueden ocurrir de acuerdo al cambio de alguna falla que pueda haber existir en este tramo. Sin embargo, si trabajamos con mallas cerradas, en el caso de que esta tubería que está acá se dañe, simplemente entonces cortaríamos el suministro de esta parte de la población y el resto de la comunidad entonces no se vería afectada de acuerdo a algún cierre que se tenga que hacer, por ejemplo, de las llaves para poder trabajar en este tipo de tubería. Entonces eso, más que todo ese tipo de consideraciones son las que se tienen que tomar siempre que se vaya a hacer algún trabajo. Entonces cada una de ellas va a tener sus desventajas y sus ventajas de acuerdo al tipo de sistema con el que estemos trabajando en una ciudad. Bueno, para poder determinar entonces, para poder hacer realmente un trazado correcto de la red de tubería, tendríamos que conocer cuál vendría siendo la toma. Vamos a suponer que la toma viene presentada para esta urbanización que nosotros queremos diseñar, viene presentada a partir de este punto que está acá. Entonces, a partir de aquí, trazaríamos una tubería hasta llegar entonces a todos los límites de lo que se conoce como la población o el urbanismo que vayamos a trabajar. El trazado correcto debería ser entonces que pase por todas las calles, específicamente cerca de las aceras, ya que por la carretera, por el medio de la carretera, entonces estaría circulando lo que sería la red cloacal de la ciudad, entonces no deberían de estar cercanos ni el agua potable de esa otra red de cloaca, porque se podría contaminar. Entonces, esas son consideraciones que se deben hacer. Sin embargo, eso lo ven un poquito más en construcción. Y con respecto a, por ejemplo, en este caso, aquí donde tendríamos una red de tubería y tenemos casas de ambos lados de las calles. ¿De cuál de los dos lados de la calle es donde se dejaría entonces la red de la tubería? Bueno, de donde haya mayor demanda o exista mayor número de habitantes. Ese tipo de consideraciones se deben tomar en cuenta cuando se está haciendo, por ejemplo, la red de trazado. Y a partir de acá, entonces, a partir de la tubería principal, entonces se deben hacer tomas para cada una de las viviendas que existan en ese diseño que nosotros hayamos hecho anteriormente. O sea, básicamente esto es lo que se debería de hacer para todo el trazado de toda la tubería. Pero eso se ve un poquito más a detalle para aquellos que deseen ver el proyecto de instalaciones sanitarias. Allí se ve bien lo que vendría siendo cómo quedarían entonces los planos de redes de distribución de un urbanismo, de una ciudad, etcétera. Entonces, básicamente eso es lo que se debería de hacer. Aquí podemos observar entonces que colocaríamos un nodo cada vez que haya un cambio de tubería para respecto a una comunidad. Por ejemplo, aquí estaría este cambio de tubería, cambio de demanda, porque aquí comienza a circular agua o demanda para esta tubería. Aquí no conozco ninguna demanda porque aquí nada de lo que está presente en este urbanismo lo voy a conectar con respecto a esta tubería. Entonces, cada conexión que yo vaya a hacer, entonces va a ser incremento de demanda y por cada cruce, como esto es así, entonces vamos a tener distintos tipos de demandas que vamos a considerar para hacer los cálculos respectivos. Se- Aquí simplemente entonces tendríamos el urbanismo y nos tendrían que dar a detalles cuál vendría siendo el área de construcción, por ejemplo, de estas viviendas que pueden ser unifamiliares, pueden ser multifamiliares, puede ser que existan centros comerciales por acá. Aquí podríamos tener presencia de alguna universidad, eh, muchos parques, zonas recreacionales, áreas verdes, etcétera. Entonces, todas esas consideraciones deberían de estar especificadas en el plano para nosotros poder hacer los cálculos como anteriormente habíamos hecho para el primer tema. Aquí para este vamos a colocarle nombres, por ejemplo, los nodos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K. Aquí tendríamos entonces
para tomar una nomenclatura más sencilla, entonces tendríamos que trabajar desde la toma hasta el nodo A, desde el tramo A hasta el tramo B, y así sucesivamente. Por cada uno de los tramos vamos a calcular la dotación requerida de acuerdo al número de parcelas o áreas de parcelas que existen entonces para cada uno de los tramos. Aquí les hice una tablita resumen, más o menos, por ejemplo, de el tramo de toma U, de la toma al nodo A, desde el nodo A al nodo B, desde el nodo B al nodo C y así sucesivamente. Me deberían de dar la descripción entonces de cada una de las parcelas. Para este caso entonces aquí tendríamos distintos edificios, es decir, viviendas multifamiliares. Me dan las descripciones generales y de acuerdo a la norma aquí yo simplemente colocaría la dotación requerida según el número de habitaciones. Aquí tendría entonces, por ejemplo, para áreas verdes, aquí conozco los metros cuadrados de áreas verdes y la dotación según la norma. Aquí entonces haría simplemente la multiplicación correspondiente entre 5 pisos por 4 apartamentos de 2 habitaciones cada uno por la dotación de la norma, me daría entonces la dotación correspondiente para este tipo de parcela. Entonces simplemente sería la multiplicación de este término por este. Para determinar ahora sí el gasto del tramo, es decir, la dotación que existe para ese tramo, simplemente entonces tendría que ser la suma del gasto correspondiente para cada una de las parcelas. En este caso me daría este valor de 174.955 litros por día para este tramo. Entonces, para llevarlo a litros por segundo, recuerden que simplemente se divide entre 86.400. Me daría entonces esta cantidad de gasto requerido para el tramo AB. Así sucesivamente, entonces se hace con cada uno de los tramos. Acá les tengo una tabla resumen donde tenemos el gasto medio que se necesita en litros por segundo para cada uno de los tramos de la red que les había presentado anteriormente. Con esto entonces ya he calculado cada uno de los caudales o gastos que se necesitan para cada uno de los tramos, se procede entonces a hacer el método de la repartición media. ¿En qué consiste este método? Bueno, que para cada tramo nosotros tenemos un gasto medio requerido y vamos entonces a distribuir este gasto a cada uno de los nodos pertenecientes a ese tramo. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tengo el tramo AB y tengo un gasto medio requerido de 2.03 litros por segundo. Entonces voy a repartir la mitad de este consumo o de esta demanda para el nodo A y el nodo B. Entonces simplemente lo dividiría entre dos y se lo asigno a cada uno de estos nodos. Lo mismo entonces haría, por ejemplo, aquí con el tramo BE. Tendría un gasto de 5.4 litros por segundo, lo divido entre 2 y se lo reparto a la mitad al nodo B, que me da 2.7, y al nodo E, que sería de 2.7 igual. Entonces así se hace con cada uno de los tramos, se reparte equitativamente el gasto para el nodo inicial y el nodo final, y de esa manera entonces tendría caudal correspondiente para cada uno de los nodos. Para posteriormente entonces sumar la cantidad que existe para cada uno de los nodos. Aquí en el nodo B, por ejemplo, tengo 3 conexiones. Si voy para el plano anterior, tenía 3 conexiones, es decir, que tenía 3 tramos. Tenía esta conexión y esta otra conexión que tengo acá. Entonces así se me generaría entonces estas tres. Sumo cada una de las columnas y así obtendría entonces la cantidad de, de, de demanda para cada uno de los nodos. A esos nodos también hay textos que los definen como chupones. Entonces, cuando vean ese tipo de nomenclatura, entonces se refiere simplemente a la cantidad de demanda que requieren cada uno de los nodos. De esta manera, entonces, es que se obtiene. Haciendo una tablita de resumen, aquí tendría entonces el gasto medio de todos estos nodos y para obtener entonces el caudal medio este, del, de esta población, entonces simplemente lo multiplicaría por el factor K, que es de 2.5 cada uno de los gastos, y me daría entonces el total de requerimiento de 192,67 litros por segundo para esta comunidad. Ahora simplemente entonces utilizaría esos valores y los indicaría en cada uno de los nodos. Esta flechita simplemente lo que significa es que en ese nodo hay una demanda de, por ejemplo, 28.23 litros por segundo. Así se hace entonces cada uno de los nodos. Eso no importa hacia dónde esté señalando la flechita porque eso simplemente es
una referencia de que allí hay una demanda de agua en cada uno de los nodos. Aquí entonces tendríamos los nodos A, B, C, D, E y F, G, H, I, J, K. Entonces, de esa manera, entonces cada vez que ustedes vean este tipo de, de figura, por ejemplo, una flechita que sale con un valor, eso quiere decir entonces que podría ser la cantidad de demanda que existe para una malla en específico. Entonces ya con eso saben determinar o hacer la repartición del gasto requerido para cada uno de los nodos. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, para poder entonces aplicar los distintos cálculos que pueden existir para seleccionar entonces los diámetros de tubería que existen para esta red y verificar la presión de trabajo de cada uno de los nodos. Para esa parte sí vamos entonces a explicar rapidito el método de Hardy-Cross. Ese método ustedes lo vieron o ese es el deber ser que se debe ver en mecánica de los fluidos 2. En esa materia entonces se hace una explicación más o menos de lo que vendría siendo el método de Hardy-Cross, que es básicamente lo mismo que el estudio de tuberías en paralelo. Entonces aquí tendríamos esta malla, aquí tenemos una malla cerrada, aquí, por acá entonces entraría un caudal para este nodo y ese caudal entonces se debería de repartir para cada una de las tuberías. En estos nodos, por ejemplo, puede existir alguna demanda. Aquí en el nodo D puede existir una demanda de manera que la suma entre el caudal 3 y el caudal 4 me dé el valor de esa demanda. Aquí, por ejemplo, se debería de cumplir la conservación de la masa en cada uno de los nodos. Por ejemplo, si estudio aquí el nodo A, sé que el caudal que entra, que vendría siendo el caudal minúscula A, va a ser igual a la suma de los dos caudales que pasan por la tubería 2 y por la tubería 1. Es decir, que se me debe cumplir la conservación de la masa. Y también se debe cumplir que la sumatoria de todas las pérdidas que existen entre todos los tramos que yo me voy, por ejemplo, entre por el tramo ACD, debe ser igual a la misma sumatoria de pérdidas que existen entre el tramo ABD. De manera de que cuando yo haga la suma de las dos, entonces me dé un valor de 0, más o menos 1.5 centímetros de error. Este error entonces se puede minimizar aplicando el método de Hardy-Cross, que consiste en aplicar esta ecuación que está acá. Ya cuando vieron mecánica de los fluidos, entonces se les hizo la demostración de esta ecuación, que básicamente tiene un factor elevado a la n y acá abajo también tiene un factor multiplicando la n, donde ese n va a depender si estamos aplicando Hazen-Williams o si vamos a aplicar Darcy. Entonces, si aplicamos Hazen-Williams simplemente sería elevado a la 1.85 y si aplicamos Darcy entonces el valor de n es igual al coeficiente número 2. Entonces estas vendrían siendo las ecuaciones que se aplican para el método de Hardy-Cross y vamos a trabajar de esta manera que cada vez que veamos flujo en el sentido de las agujas del reloj, entonces va a ser un sentido positivo. Es decir, que si considero este caudal para cuando esté aplicando el método de Hardy-Cross, entonces va a ser positivo, pero si considero este caudal, según el método de Hardy-Cross, este caudal iría en un sentido negativo. Eso es por el sentido que se le da a este estudio de estas mallas para este tipo de ecuaciones. De todas formas, cuando estemos aplicando las ecuacioncitas en las tablitas de Excel que les voy a mostrar, van a ver a qué me refiero con eso de positivo y negativo. Aquí tendríamos entonces un ejemplo. Esta malla nos dice, tomando en cuenta el esquema de la red que se muestra, conociendo ya el gasto requerido para cada uno de los nodos. En este caso ya nos están dando el valor de esos de demandas que existen en cada uno de los nodos y además también conocemos entonces el valor de la cota terreno de esos nodos. Haga el diseño de diámetros, distribución de caudales y además determine si se cumple con lo que establece la norma de una presión mínima de 20 metros de columna de agua disponible entonces en todos esos nodos. Si el agua se tomará a partir de un reservorio cuya elevación está a 715 metros, ubicado a una distancia de 750 metros. Lo primero que tendríamos que hacer entonces es determinar el caudal de la demanda, o el mejor dicho, el caudal que se va a extraer de ese tanque de almacenamiento. Para eso entonces simplemente sumamos cada uno de los caudales que existen en los nodos, es decir, la demanda que se estaría tomando a partir de acá,
me daría entonces que el caudal va a ser igual a 28.55 litros, que iría en este sentido. Ahora, para poder hacer el método de Hardy-Cross, entonces yo necesito estimar eh, los caudales. Es decir, cómo se está repartiendo este caudal de 28.55 a través de todas estas tuberías. Otra cosita que tenemos que considerar es el, cuál va a ser nuestro punto crítico. Por ejemplo, cuántas mallas tendríamos aquí. En este caso tenemos dos mallas. Tendríamos la malla número 1, que sería esta que está acá, y tendríamos una segunda malla por acá. ¿Cuál va a ser los puntos más alejados de cada uno? Bueno, según el diagrama que habíamos dibujado anteriormente, estas distancias son iguales y estas distancias son iguales. Así que indiferentemente si yo me voy, por ejemplo, desde el nodo A hasta el nodo C, este tramo es más corto que irme por este, es decir, que este vendría siendo como que un tramo crítico. Sin embargo, si yo me voy ahora desde el nodo A hasta el punto E de la primera malla, o este otro tramo, entonces este tramo que estaría aquí sería el tramo crítico. Pero como pueden observar, cualquiera de los dos podría ser, es decir, puedo decir que este es mi tramo crítico para la malla 1 o este es mi tramo crítico para la malla 2. Cualquiera de los dos es lo mismo porque las distancias son las mismas. Entonces en este caso voy a tomar como tramo crítico para la malla 1 este que estaría acá. Ahora, a partir de ese tramo crítico, entonces debo irme hacia el punto más alejado entonces de la otra malla, que en este caso podría ser este que está acá. Entonces, este vendría siendo como que el tramo crítico, porque es el que es el más alejado, a partir de la toma. Ahora, ¿qué sucede si yo me hubiese ido por el otro lado? Es decir, yo hubiese considerado este otro tramo crítico, entonces iba entonces al mismo punto. Pero las distancias casualmente entonces para este ejercicio son exactamente las mismas. Si hubiesen sido distintas, entonces tendría que ir sumando cada una de las distancias para saber cuál vendría siendo este, el arreglo de distancias más alejadas a partir de esta toma que estaríamos considerando. Entonces tendríamos esas dos mallas y tendríamos entonces ahora sí que hacer una distribución de caudales. Cuando hacemos la distribución quedaría algo así. Es decir, el- recuerden que el tramo crítico lo había hecho en este sentido, por eso el caudal circula hacia arriba para esta parte. Si lo hubiese hecho al contrario, entonces aquí simplemente el caudal hubiese ido hacia abajo. Pero eso igual no importa mucho por ahora. El valor. Lo que más importa por ahora vendría siendo el valor de la cantidad de caudal que entonces circula para acá arriba y que circula para acá abajo. Primero que nada, entonces voy a hacer conservación de la masa en este nodo A. Es decir, la cantidad que entra tiene que ser igual a la cantidad que sale. Por ahora sé que entra 28.55 y sale eh, un valor de 1.75. Cuando yo hago esa resta, entonces me queda disponible para repartir entre el tramo A y el tramo AB y el tramo AD 26.8 litros por segundo. Para este caso, entonces yo simplemente repartí eh, 14 litros por segundo para arriba y 12.8 litros para abajo. Entonces, si ustedes hubiesen hecho otro arreglo, igual eso no hubiese estado malo, porque cuando estén aplicando el método de Hardy-Cross, ese les va a corregir entonces los caudales, hasta llegar entonces a la aproximación más correcta. Entonces, en ese mismo sentido, entonces se hace con cada uno de los nodos y se debe garantizar entonces que la cantidad de caudal que entra debe ser igual a la que sale. Por ejemplo, aquí estaría sumando 11.25 que entra más 1.05, eso me da 12.13. Si yo le resto 7 y 5.75, entonces ese valor me daría menos 5.75. Ese valor me daría aproximadamente 0. Entonces, es así básicamente entonces cómo se hace la distribución de caudales hasta llegar al nodo final. Estos son estimaciones, es decir, que si ustedes le asignan otros valores, eso igual cuando hagan corrección, les debería, o hacer el método de Hardy-Cross, entonces debería de corregir cada uno de los caudales. Entonces por ahora vamos a dejarlo de esta forma
y vamos entonces a proceder a los cálculos. Conocido ya entonces la estimación de cada uno de los caudales, voy entonces por ejemplo a mi tablita Excel, esta que está acá, y voy a verificar entonces o a estimar cuál vendría siendo el diámetro de cada una de las tuberías. Para eso entonces, primero que nada, voy a explicarles cada uno de los términos de esta tablita. Aquí tengo por ejemplo la malla, aquí malla 1, malla 2 y cada uno de los tramos pertenecientes a esas mallas. Acá identificaría CTNF, que corresponde a la cota terreno del nodo final. Entonces el nodo A, recuerden que tenía una cota de 680. El nodo B igual y así sucesivamente cada una de las cotas del nodo final de este tramo, es decir, del que nosotros vamos a identificar para esta parte que está acá. La longitud de cada uno de los tramos las colocamos correspondientemente de acuerdo al enunciado. Y para este caso, para este ejemplo, voy a utilizar una tubería de rugosidad de 140 y voy a utilizar Darcy. Es decir, vamos a trabajar con Darcy. Aquí coloco los caudales. Este no sería asumido, este sería el real, pero estos sí serían los caudales asumidos que nosotros colocamos entonces en cada uno de los tramos. Aquí tenemos por ejemplo el caudal AB, que es 14, el caudal AD, que es de 12.8. Este valor que está acá, que se llama presión dinámica mínima en el nodo final, esto es lo que nosotros deberíamos de garantizar, es decir, la presión que debemos garantizar. En este caso la voy a poner de 20. Todos los nodos me deberían de dar una presión disponible en ese nodo, entonces de 20 metros de columna de agua. Y aquí tendríamos entonces esta tablita que sería las pérdidas de carga permisible en el nodo final. Este valor, si no nos lo dan a nosotros, este valor nosotros lo estimamos, lo podemos asumir, es decir, cuánto de pérdida de carga vamos a tener permisible entre cada nodo. Mientras menor sea el número de pérdida, entonces nos va a dar distintos tipos de diámetros. Entonces esto vendría siendo a criterio propio de cada uno. Para este tipo de ejercicio pueden utilizar, por ejemplo, de valores de 10. Entonces ahora sí determinaríamos el valor de alfa, que el valor de alfa, recuerden, la ecuación de pérdidas va a ser igual a la pérdida que existe en ese tramo, que en este caso yo le estoy dando que quiero un valor de pérdida de carga permisible para ese tramo de 5, sobre la longitud, que sería de 4, por el caudal elevado a la 1,85 no sería, sino que sería 2 porque estoy trabajando con Darcy. En este caso sería 2. ¿Okay? Ahora sí sería 2. Y me da un valor de alfa igual a 0.0000818. Cuando yo me voy a mi tablita de esta tablita, aquí tengo, recuerden, los valores de... ¿Qué se me...? El valor de... El valor de alfa según el coeficiente. Como estamos trabajando con 140 para este Darcy, entonces el valor estaría entre estos dos. Entonces en este caso yo lo voy a seleccionar como el diámetro de 200, que sería el mayor. Acá le coloco 200 y acá en esta parte que sería entonces el alfa asignado, tomo el valor de alfa que nos da la tabla, que sería 5,4849. Entonces aquí coloco 0.12345, 4849, e inmediatamente me hace los cálculos porque ya yo se lo indiqué a esta tabla, que sería las pérdidas de carga que existen en el tramo van a ser calculadas por la longitud, por el alfa, por el valor del caudal, en este caso elevado al cuadrado porque estoy trabajando con Darcy Wave. Entonces me da un valor de pérdidas de carga de 2.96, que en ese caso entonces es menor a lo que yo había establecido, así que por ahora voy bien. Esta tablita, esta columna que está acá, simplemente sería la sumatoria de todas las pérdidas de carga que llevo yo hasta ahora. Pero como hasta ahora solamente he calculado esta, tendría este valor por ahora. Ok, me faltaría entonces calcular lo que se conoce como cota piezométrica en el nodo final. Ese valor de cota piezométrica no es más que la resta de el tanque elevado. Recuerden que a partir de ese tanque elevado es que nosotros estamos haciendo nuestro cálculo y le vamos a restar entonces las pérdidas
de carga acumulada. Entonces en este caso, como la pérdida de carga acumulada es de 2.96, me da entonces que la cota piezométrica en el nodo final es de 712. Con ese valor de cota piezométrica entonces puedo determinar lo que vendría siendo la presión disponible, que no es más que la cota piezométrica menos la cota terreno de cada uno de esos nodos. Pues como estoy trabajando con el nodo A, entonces sería la cota piezométrica en el nodo A menos la cota terreno. Me da una presión disponible de 32.04 metros de columna de agua. Entonces estoy por encima de la presión disponible mínima en ese nodo. Entonces ahora me iría, por ejemplo, para el tramo AB. En el tramo AB necesito calcular el valor de alfa, que sería utilizando el valor de pérdidas disponible o pérdidas de carga disponible para ese nodo, que sería 10, menos las pérdidas de carga acumuladas que llevo hasta ahora, que sería entonces de 2.94 o 96. Eso lo divido entonces entre la longitud y lo multiplico por el caudal elevado a la 2 y me daría este valor de alfa. Con este valor voy de nuevo a mi tablita y verifico entonces cuánto sería. La ecuación me dio 0.0001794, es decir que estaría comprendido entre estos dos valores. Es decir que voy a seleccionar el valor de 150, ¿okay? Lo coloco acá, 150, y escribiría el valor de alfa, que es 0.0002185. 2185, creo que es así. Ajá, 2185. Automáticamente entonces me hace el cálculo de las pérdidas de carga que existen en este tramo. Recuerden entonces que debo sumar lo que llevaba anteriormente acumulado más la pérdida de carga que existe ahora en ese tramo. Determino entonces el valor de cota piezométrica del nodo final, que no es más que la elevación del tanque menos las pérdidas de carga que llevo acumuladas hasta ahora. Me daría entonces este valor de cota piezométrica. Para determinar el valor de presión disponible simplemente sería el valor de la cota piezométrica menos la cota terreno. Así entonces haríamos con todos los tramos, hasta obtener, por ejemplo, este valor, esta tabla que tengo yo aquí. Tendría entonces esta tabla con cada uno de los valores correspondientes, y lo que voy a comparar entonces vendría siendo lo de las mallas. Recuerden que estamos haciendo el método de las mallas, es decir que para el nodo final de la malla 1, que es el nodo C, entonces debe existir el mismo valor de presión o de cota piezométrica en ese nodo. Entonces, esos son los valores que yo voy a comparar y que en este caso puedo observar que no me da ese mismo valor. Es decir, que cuando se calculen las pérdidas por fricción, o mejor dicho, las pérdidas totales que hay en cada uno de los tramos, ya yo sé que no me va a dar cero. Porque aquí ya me está garantizando entonces que va a tener un déficit, porque no me da exactamente el mismo valor. Lo mismo yo debo garantizar lo que exista en la segunda malla, que en este caso sería el nodo G, el último valor de esa malla. Voy a comparar las cotas piezométricas de esos nodos finales, y aquí puedo observar entonces que no me está dando ese valor. Y de hecho aquí tengo un warning que este valor no me está dando mayor a 20 metros de columna de agua, que es lo que nosotros habíamos definido según la norma que deberíamos de garantizar. Entonces ya aquí entonces me está diciendo que hay un posible error. De todas formas, eso no lo voy a modificar hasta que yo no haya arreglado los caudales, porque recuerden que también estamos trabajando con caudales asumidos. A lo mejor cuando se arreglen los caudales puede ser que este valor aumente considerablemente, y ya podríamos entonces garantizar el- los requerimientos mínimos que nos estarían pidiendo. Entonces por ahora vamos entonces a pasar a la parte de las redes o del método de Hardy-Cross, para poder entonces saber cuál vendría siendo la distribución de los caudales en función de estos diámetros que acabamos de asignar. La solución simplemente hubiese sido que, por ejemplo, aquí colocaríamos el valor de 150 en este diámetro, y a lo mejor trabajando con todas estas tuberías de 150 podríamos garantizar otra presión aquí. Pero ya eso entonces dependería de volver a hacer los cálculos a partir desde el inicio. Por ahora vamos a trabajar así y vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Ok, con respecto a la tablita
del método de Hardy-Cross voy a borrar estos valores para que ustedes vean de dónde salen realmente. Voy a borrarlos por acá. Borrar esto. Borro esto. Ya va. Déjenme borrarlos bien. Ahora sí ya los tengo borrados y vamos a hacer entonces la aplicación del método de Hardy-Cross. Primero que nada debo determinar este valor que está acá. Recuerden que como estamos trabajando con Darcy, esto está elevado al cuadrado. Entonces simplemente sería multiplicar eh, el valor de alfa asignado en función del diámetro de la tubería que nosotros escogimos anteriormente, que sería de 150 milímetros, multiplicando la longitud, y eso va a multiplicar entonces el caudal que nosotros asumimos anteriormente. Eso va a estar entonces elevado al cuadrado. Me da un valor, como podemos observar acá. Ok, eso lo arrastro. Me quedaría de esta forma. ¿Qué sucede? Que aquí, como estamos trabajando entonces con el método de las agujas del reloj positivo, voy a buscar otra vez la lámina acá. Por ejemplo, déjenme minimizar aquí. Aquí. Tengo valor asumido. Recuerden que las agujas del reloj van en este sentido, es decir, que el caudal iría para el tramo AB en el mismo sentido que las agujas del reloj. En el tramo BC iría también en el mismo sentido de las agujas del reloj. Pero ¿qué sucede? Cuando vamos del tramo AD, que vendría siendo este, el caudal va en sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces por eso de allí viene ese valor negativo que está acá. Lo mismo sucede con el tramo D, que el caudal va en sentido contrario de las agujas del reloj para esta primera malla. Y en el tramo C también el caudal va en sentido contrario de las agujas del reloj. De allí entonces vendrían estos negativos que yo los debo de ingresar también en esta expresión. Entonces me quedaría de esta forma. Y ahora simplemente tendría que sumar todos estos términos. Es decir, sumo todo esto, me daría este valor que está acá. Ok, entonces nos faltaría calcular esta expresión que sería alfa por L por Q, que vendría siendo el otro término de la parte de Hardy-Cross. Entonces sería el valor de alfa por la longitud, que es de 200, por el caudal. Recuerden que esto, como iba elevado a la n-1, en este caso n es 2 menos 1, entonces el caudal simplemente va elevado a ese término que está allí. Aquí vamos a considerar el valor absoluto del caudal, es decir, si aquí está negativo, nosotros no lo vamos a considerar negativo, sino que lo vamos a considerar realmente positivo. Aquí le voy a colocar solamente el menos para que se cancele ese signo negativo, pero realmente debería ser el valor absoluto. Y aquí simplemente hago la suma de todos estos valores entonces. Ok, me pasé. Ya va. Iría hasta... Ok, entonces quedaría de esa forma. Ahora sí, simplemente me faltaría entonces determinar delta Q, que delta Q sería la división de este término entre este otro término que está acá. Y eso sería negativo. Entonces sería negativo de este valor dividido entre el factor, recuerden que el factor n, en este caso es 2, por este término. Si fuera por Hazen-Williams, entonces este término de 2 sería 1.85. Eso me da entonces el valor de delta Q. Este valor de delta Q lo agrego para cada una de estas correcciones de todos estos caudales. Que no sería esto, sino que sería este valor fijo. Sería el mismo para todos. ¿Ok? Eso vendría siendo para la primera malla. Entonces aplicamos lo mismo para la segunda malla y nos debería de quedar de la siguiente forma. Ok, quedaría entonces de esta forma y le agrego entonces la corrección a cada uno de los términos. Me quedaría de esta forma. Ok, la siguiente columna es otro delta Q. ¿Por qué existe este otro delta Q? Bueno, vamos a observar aquí. Recuerden que la malla
el tramo CE, como pueden observar allí, está compartido para la malla 1 y para la malla 2, es decir, que yo debo hacer una corrección de ese tramo para ambas mallas. Es decir, la malla 1 me da esta corrección, yo se la debo corregir también para este valor, pero con signo contrario, es decir, más 0.11295. Y lo mismo hago entonces con el otro tramo, pero con la corrección del otro lado, que sería más 0.352116. Entonces quedaría de esta forma la corrección, porque ese es el único tramo que estarían compartiéndose entre las dos mallas. Si hubieran algunos otros tramos, entonces también los debería de considerar. El caudal final entonces simplemente sería la suma, el caudal asumido más este caudal corregido más este caudal en el caso de que exista. Entonces hacemos eso y nos quedaría de esta forma. Lo mismo hacemos con este, sería el caudal asumido más la corrección más la otra corrección. ¿Okay? Nos quedaría de esta forma. Luego, bueno, deberíamos entonces hacer un proceso iterativo en donde ahora vamos a trabajar con estos caudales calculados, los vamos a colocar aquí en el caudal asumido y nos va a dar distintos valores. Aquí está, por ejemplo, una segunda iteración, luego de haber hecho eso, en donde aquí es donde yo voy a observar el comportamiento. Recuerden que el valor de las pérdidas es lo que yo voy a observar. Aquí anteriormente nos había dado un valor de pérdida de 0.16. Eso es mucho mayor, 0.16, si estamos trabajando con metros, eso es mucho mayor a 1.5 centímetros. Cuando hago la segunda iteración, que vendría siendo esta que está acá, todavía me sigue dando un valor muy alto. Me da un valor muy alto de, de pérdida. Entonces vamos a seguir haciendo iteraciones. En este caso, para la tercera iteración, entonces me da un valor de 0.006489. Entonces ya esto sí es menor a 1.5 centímetros, puedo trabajar con esa corrección. Entonces ya dependiendo del número dependiendo de lo que se haya asumido, entonces el número de iteraciones puede variar mayor o puede ser menor. Entonces ya cuando ya hemos terminado eso, volvemos a nuestra tablita de presiones, que fue la que anteriormente habíamos hecho, y vamos a colocar acá los caudales que ahora sí serían los caudales reales. Entonces quedaría, a ver, estos serían entonces los caudales reales para cada uno de los tramos. Vuelvo y hago lo mismo con esos caudales reales, entonces las tuberías siguen siendo las mismas, no hay mucha variación, pero ahora los valores de presión disponibles, entonces sí hace un poco más el cambio. Por ahora entonces aquí podemos ver que las cotas piezométricas en los nodos finales sí nos dan iguales, pero aquí esta, que es la que realmente anteriormente nos había dado menor a la presión del nodo disponible, que la habíamos establecido como 20, ¿okay? Aquí la cambio, nos sigue dando menor a 20. Entonces, esto es algo que deberíamos entonces nosotros modificar. Una vez que ya hayamos terminado, da un poquito de, digamos así, como que de pereza volver a hacer eso. Sin embargo, existen programas que pueden entonces facilitar ese tipo de cálculos. Que ese programa ya se los voy a presentar. Vamos a hacer el mismo ejercicio que vendría siendo este. Voy a ir ingresando entonces los valores de cada uno de los tramos de las tuberías, los nodos y todo eso. Y luego van a poder observar cómo es un poquito más sencillo, simplemente ingresando ciertos valores, ir variando esta presión disponible para este nodo que vendría siendo el nodo crítico que nosotros tenemos presente para este estudio que estamos haciendo. Este programa se llama EPANET, está disponible, ustedes colocan en Google descargar EPANET y allí lo pueden obtener. El instalador realmente no pesa nada, pesa 2 megabytes, lo puede descargar incluso lo pueden descargar desde su teléfono. Acá tengo una tablita resumen donde yo tenía los tramos, las longitudes, el caudal disponible para cada uno, los diámetros usados y entonces estas eran las presiones supuestamente disponibles según este arreglo de diámetros y de caudales. Vamos entonces a ir ingresando todos esos valores. Los valores que vamos a ingresar vendrían siendo los nodos A, B, C, todos esos nodos y las distancias entre cada uno de esos nodos, es decir, la tubería. Acá hay una opción, eh, déjenme ver algo. La mayoría de
de las tuberías que vamos a usar, entonces están entre 200 y 150. Estamos usando Darcy. Darcy. Con una rugosidad de 1.5 que vendría siendo S140. ¿Okay? Entonces vamos a opciones de cálculo, que vendría siendo aquí, en proyecto, opciones de cálculo, valores por defecto, acá. Entonces la rugosidad se la colocamos para que sea la misma en todas las tuberías de 1.5. Los diámetros, bueno, esos van a variar, realmente hay algunos de 100, hay unos de 150, otros de 200, y las longitudes de las tuberías también varían, así que esto por defecto realmente no lo puedo colocar así, porque cada uno es distinto. Lo único que quiero que sea la misma para todos vendría siendo la rugosidad de la tubería. Y aquí en opciones hidráulicas tengo para seleccionar, por ejemplo, Darcy, Hazen. En este caso voy a utilizar este Darcy, así que lo colocamos así. Y vamos entonces a ir añadiendo las conexiones. Primero que nada vendría siendo el embalse. ¿Por qué colocamos embalse? Porque los embalses aquí en EPANET es como si el caudal entonces permaneciera permanente, régimen permanente, es decir, que las condiciones del flujo no varían con respecto al tiempo. No quiere decir como que siempre vamos a tener un suministro garantizado. A eso es lo que se refiere con un embalse, que la variación entonces no va a variar. Entonces, vamos a suponer entonces que para este tipo de ejercicio que vendría siendo el tanque, como no estamos estudiando las variaciones del tiempo, entonces es como si lo estuviésemos obteniendo a partir de un embalse. Este embalse entonces va a ir a llegar a los distintos nodos. Aquí podemos hacer un arreglo más o menos de cómo quedaba la red de distribución, la malla, así quedarían los nodos. No importa si lo colocan un poquito más alejado, un poquito más cercano, porque las longitudes automáticas están desactivadas, es decir, que yo tengo que ingresar cuánto es la longitud de cada una de las tuberías. Ok, ya entonces añadimos cada uno de los nodos y ahora vamos a modificar las propiedades de esos nodos. Aquí me da entonces las cotas. Tendremos que ir colocando cota a cota de cada uno de los nodos. Este es el nodo B, así que la cota del nodo B es de 680. Y acá en la demanda vendría siendo el caudal que existe o se extrae de ese nodo, que en este caso sería 2.75 en litros por segundo, porque viene predeterminado entonces el EPANET para leerlo en esas unidades. Así vamos entonces con cada uno de los nodos. Para el nodo A sería también 680 y acá hay una demanda de 1.75. Vamos con el siguiente nodo, sería igual 680. La demanda de este nodo, si no la recuerdo, creo que es el nodo D, la demanda sería la demanda. Me metí en donde no era, era acá. 2.75. O sea, acá sería 2.75. Voy con la siguiente, que vendría siendo el nodo C, que sería 685. La demanda es de 7 litros por segundo. El siguiente nodo, 685 igual. Acá la demanda es de 350. El nodo F, 680. 480 por acá. 4.8, perdón. Aquí sería 680 igual. Y la demanda de 240. Y aquí por último entonces sería 695 y demanda de 360. Entonces así quedaría el arreglo de los nodos. Entonces procedemos entonces a dibujar entonces las tuberías que hay de nodo a nodo a partir del tanque, en este caso el embalse, a los nodos. Así voy entonces con cada uno de las tuberías. Eso no importa cómo las dibujen, no tiene que ser algo en específico. Lo importante es los parámetros que nosotros vamos a modificar posteriormente, ¿ok? Me quedaría algo más o menos así. Selecciono la tubería, le doy doble clic y aquí puedo ver entonces los parámetros que voy a ir modificando. En este caso sería la longitud, que sería 750 a partir del embalse hasta el nodo 1, diámetro 200 y la rugosidad, bueno, vamos a colocar esa misma. En el caso de que sea, por ejemplo, Hazen Williams, aquí no iría 1.5 sino 140. Pero como esto es Darcy, entonces viene expresado en milímetros. Acá colocamos
la tubería desde A hasta B, la distancia es de 200 y aquí colocamos un diámetro de 150. Igual acá, 200, 150, esta era de 300, esta es igual de 150, este también es 300, acá 150, esta es la que cambia, creo que es de 100 y la distancia es de 500, acá la distancia sería 400, igual de 100, acá sería 400, esta también sería 100, 200 por acá, 100 y 200 por acá. Ok, entonces quedaría ese arreglo. ¿Qué me falta? Me falta modificar la altura del estanque. Recuerden, creo que si mal no me acuerdo, era de 715 la altura a la que estaba ese estanque. Ya con todos esos valores, entonces puedo correr el programa. Acá, iniciar el análisis. Me dice que entonces la simulación se produjo con éxito. Eso lo indica cuando entonces no existen presiones negativas en el sistema. Vamos a ver. Acá le doy a tabla, le doy nodos. Y aquí quiero cuando le doy a columna, voy a verificar entonces qué es lo que quiero que me muestre cada uno de los términos. O sea, aquí quiero que me muestre la cota, la demanda, la calidad no me importa porque es algo que nosotros no estamos viendo por acá. La altura, la presión y la calidad la quito. Ok, aquí me daría entonces estos valores. Esto es lo que yo voy a comparar con lo que me había dado a mí anteriormente. Recuerden la tablita de resumen que habíamos hecho. Está por acá. Acá. Por ejemplo, del tramo A hasta el tramo del tanque hasta el tramo A, supuestamente en el nodo A debería haber una presión disponible de 29,48 metros de columna de agua. ¿Ok? Acá me están dando entonces este valor de 29,47 metros de columna de agua. Y me está dando que hay un nodo crítico, que vendría siendo, cuando yo le doy clic, acá se comienza ya va, déjenme mover aquí, comienza a titilar. Entonces este nodo crítico que me va a dar este valor de presión vendría siendo este, que efectivamente ese nodo, según el arreglo, es el nodo H. Cuando yo me voy para acá, el nodo H es el que me está dando entonces un valor crítico. Ese valor crítico entonces yo debería de ajustarlo porque nosotros tenemos que garantizar una presión de 10 metros de columnas de agua. Así que después, ahorita más adelante vamos a ver cómo es eso. Por ahora vamos a ver ahora el informe que me da, pero de las líneas de red, es decir, de las tuberías. Quiero que me muestre la longitud, el diámetro, el caudal, la velocidad no me importa por ahora. Bueno, sí, deberíamos garantizar una velocidad en específico. Las pérdidas no, factor de fricción tampoco, este tampoco. Ok, acá tenemos velocidades menores a 1 metro por segundo. Entonces tendríamos que ver en la norma cuál vendría siendo la velocidad que deberíamos de garantizar realmente, según la norma, para que no exista sedimentación. Okay, pero por ahora vamos a ver el valor de los caudales, que vendrían siendo estos que están acá. Los comparamos con lo que nos dio, por ejemplo, aquí tenemos 28,55, ese no nos tiene que variar porque ese no se asume. Acá el de la tubería 2, que la tubería 2 vendría siendo la tubería desde A hasta B, me da un valor de caudal de 13,76 litros por segundo, que es efectivamente lo mismo que nos había dado anteriormente. Entonces, si comparamos cada uno de estos valores, por ejemplo, tubería 6, que vendría siendo desde el nodo H hasta el nodo G, nodo H hasta el nodo G, acá 1,84 y este era 1,84 el caudal. Así más o menos vamos a ver esa variación. Ok, ahora sí vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a colocarle todos los diámetros de la tubería de 150, acá. Voy a cambiar todos los diámetros de la tubería de 150 a ver si modificando ese valor de patrón, entonces las pérdidas que se me generaban fueran menores para ver cuál vendría siendo entonces la cota, la presión disponible que existe ahora en el nodo H, que era el nodo crítico. ¿Okay? Quiero que me muestres la presión. ¿Okay? Aquí ya podemos ver que aumentó. Aumentó este valor, pero aquí me está dando algo de presión, demanda no disponible. Entonces tenemos que ver qué está sucediendo con respecto a esto. Vamos para la gráfica, no. Vamos con
las líneas que me muestra la longitud, diámetro, caudal y ya más nada. ¿Cuál es esa tubería? Esta tubería es la tubería número 1. Se me perdió. Acá. Esa es la tubería número 1. Acá sí me dice que hay caudal, entonces no sé por qué me dijo aquello de que no estaba disponible. Ok, pero pudimos ver fue que la presión aquí aumentó. Entonces hay presión disponible mayor, pero todavía no estamos garantizando lo que realmente necesitábamos según la norma, que era una presión de 20 metros de columna de agua. Entonces ahora vamos a colocar 200 de diámetro para todas las tuberías para ver qué sucede. Ya con eso entonces, si con eso no cambia, entonces tendríamos que dar otra solución. No tiene nada que ver con... No tiene nada que ver entonces con el diámetro de la tubería, sino que tendría que hacerse otro ajuste. Okay. Corremos el programa, se produjo con éxito. Hacemos un informe de los nodos, donde me muestra la cota, la demanda, bueno, la demanda no, la altura, la presión y la altura. 13. Entonces todavía no hemos logrado el objetivo. ¿Qué se recomienda? Bueno, como ya cambiamos todos los diámetros, no pudimos obtener nada, entonces lo que se recomienda es, como esto es un tanque, recuerden que este tanque, a partir de un tanque es que nosotros estamos haciendo el diseño de la red, entonces este tanque, en comparación a los nodos, no tiene suficiente altura disponible para garantizar entonces que circule, que exista una presión dada para este valor. Entonces recuerden que aquí tendríamos una cota de 695. Si a 715 le restamos 695, entonces nada más tendremos ahí disponibles 20 metros de columna de agua en pérdidas que se pueden generar desde este punto hasta este punto. Es decir, que es demasiado exacto. Entonces quiere decir que deberíamos entonces de subir la altura de este tanque. Vamos a ponerle, por ejemplo, 730. Si yo le coloco 730 y además de eso vuelvo al arreglo que había hecho anteriormente de las tuberías en 150 la mayoría y otras en 100, entonces allí voy a ver de mejor manera. Esta era de 100. Si de ese era la solución principal que yo debía darle entonces al ejercicio. Acá le coloco 100 y corro. Voy y busco el informe. En este caso quiero las cotas, la altura, verifico. Y ya aquí entonces estoy garantizando una presión mínima mayor a 20 metros de columna de agua. Y no me estoy sobrepasando de los 50 metros de columna de agua máximos que me estaban generando. Sin embargo, este es un ejercicio académico, entonces la realidad puede ser diferente. Y eso va a depender del tipo de proyecto que se vaya realizando. Pero básicamente para eso es entonces que se hace el uso del EPANET. Facilitar los cálculos a mano que nos hubiese entonces costado realizar.